Aquí comienza Hijos de Punta, con Raúl Coe. Bienvenidos. Medicina forense y psiquiatría forense. Cuando se mencionan estas profesiones, nos vienen a la mente algunas imágenes del mundo del cine o de la televisión. Esos ambientes con luz azulada, mesadas metálicas, herramientas de acero y sábanas blancas que cubren y que descubren. ¿Las cosas serán así en el mundo real? Les invito a meternos un rato en este mundo. Hola, Carmelo. Hola Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes. Carmelo es el doctor Carmelo Napoli. Él es médico y psiquiatra forense en la República Argentina. También es docente de estos temas. Tiene una larguísima trayectoria profesional y tiene mucho para contarnos. Carmelo, gracias por este rato junto a nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Carmelo, vamos a empezar bien por lo general. ¿Qué hace un médico forense? Un médico forense tiene diversas actividades. Tal vez sintetizarlas en esta parte del tiempo que tenemos nosotros para hacerlo, por ahí se desperdician o se olvidan o se dejan de lado cosas importantes. Fundamentalmente el médico forense, como lo dice la palabra, asesora en el fuero. Asesorar en el fuero es asesorar a la justicia, es participar conjuntamente con los jueces, los fiscales, los investigadores en la parte criminalística o en la parte médico-legal o médico forense, que es lo que nos compete a nosotros estrictamente. Eso tiene una amplitud interesante, más cuando el que la ejerce también lo hace desde el punto de vista psiquiátrico, que es otro de los aspectos, otras de las aristas tal vez más controvertidas, más difíciles y que de alguna manera generan también muchas discrepancias y muchas controversias. Fundamentalmente nuestra labor es asesorar a la justicia en lo que los jueces, abogados o fiscales no son de conocimiento, o sea, no tienen esa capacidad de poder comprender por qué las cosas suceden, por qué suceden, o desde el punto de vista de la investigación, cómo ayudamos nosotros con la criminalística, esta rama de la medicina forense o dentro de la investigación de un crimen, una investigación criminal, de cómo se deben respetar los protocolos y cómo se deben hacer las cosas para que no haya contaminación, porque no haya dudas o porque se debe custodiar absolutamente todo lo que se hace y se debe preservar todo lo que se hace para que precisamente no haya impugnaciones, nulidades y todo lo demás. Quizás algunos términos son más del lado de la Argentina que del lado de Uruguay, pero se entiende que cuando yo digo estos términos son conocidos por todos. De cualquier manera, dentro de esta amplitud en lo que nos manejamos nosotros, tenemos, por supuesto, todas las actividades que tienen que ver con las evaluaciones de las personas, los que han cometido, fundamentalmente, han cometido un delito o han transgredido alguna norma, y a partir de ahí pueden sucederse un montón de cosas. Lugar del hecho, allanamientos, evaluaciones del lugar del hecho o del crimen, todas las muestras que se sacan de la escena de un hecho o de un crimen. Digo hecho o crimen porque nosotros tenemos también actividades que corresponden que pueden ser un homicidio o un accidente o un suicidio, que es lo que llamamos nosotros la muerte violenta. Las muertes naturales, si bien intervenimos, es solamente porque la persona o el lugar donde se hallaba podía dudarse de una criminalidad. Entonces, por más que sea una muerte natural o una muerte sin violencia, ante la duda se pide una autopsia. ¿Por qué digo esto? Porque antiguamente
las muertes naturales, las que no se mediaba ninguna violencia o algo por el estilo, las hacía un médico conocido, un médico de la familia o un médico asistencial, un médico de la ambulancia. Después de hechos que de alguna forma hicieron variar esa opinión o esa situación, que se enmascararon muchos crímenes para hacerlos figurar como no violentos, entonces ante cualquier duda, una muerte de dudosa criminalidad, cuando no se conoce a la persona, no se conoce el lugar o no hay una certificación plena, profesional, de que esa persona no fue ni agredida, ni envenenada, ni nada por el estilo exteriormente, entonces ahí puede hacerse un certificado que lo hacen en las cocherías o las casas mortuorias y la persona se puede inhumar sin ningún... Ahora, entonces nosotros actuamos fundamentalmente en la muerte de dudosa criminalidad, en el suicidio o en el homicidio, en los accidentes de tránsito donde hay víctimas fatales o heridos como corresponde. Todas esas investigaciones pasan también por el lugar del hecho, que puede ser cualquiera. El lugar del hecho puede ser cualquier lugar de la naturaleza, cualquier lugar del territorio, nosotros intervenimos. En el agua, en un edificio, en una casa, en una vía, en una ruta, en algo que nos compete geográficamente, intervenimos nosotros cuando hay víctimas. Entonces ustedes tienen que ir siempre a la escena del hecho o del crimen, porque a veces está esa imagen de que el forense está en una especie de gabinete en el cual recibe a la víctima y hace su trabajo de autopsia o de revisión o de análisis. Pero ustedes van en sí al lugar de los hechos. Bien, esa aclaración la iba a hacer después porque, Raúl, usted comentó muy bien el tema de que las imágenes del médico forense es la cama de Morgani, ese lugar un poco medio lúgubre, medio ahí tenebroso. Frío, sí. Claro, como que hay una carpintería metálica por ahí, pero no. A ver, nosotros tenemos acá en lo que sería el AMBA, el Gran Buenos Aires o la capital federal, divididos las profesiones y las actividades. En la Nación, se llama el Cuerpo Médico Forense de la Nación, que depende de la Corte Suprema de la Nación, están los médicos forenses que por concurso, cada tanto se llaman, y son los que realizan las autopsias del ámbito de la capital federal o de la República Argentina en general, cuando existen algún tipo de dudas o algunas controversias en el lugar donde se produjo el hecho y los jueces quieren tener una opinión diferente o una mirada diferente sobre un caso. Ellos, los que están ahí, no salen al lugar del hecho, le llevan el cuerpo y ellos actúan de la manera con que usted decía al principio, ¿no? Le llevan el cuerpo con algunas anotaciones que hace la policía o que hace el fiscal o el juez que investiga y da a entender medianamente qué pudo haber sucedido con ese cuerpo. Accidente de tránsito, suicidio, homicidio, etcétera. En el AMBA, en el Gran Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, que es donde se expande, digamos, se producen muchos hechos de los que mencionaba recién, el médico forense va al lugar del hecho. Circunstancialmente puede ir al lugar del hecho porque se le terminó el turno, porque cambió el horario, porque cambió la guardia, porque cambió el turno, puede hacer otro la autopsia, pero normalmente el que va al lugar del hecho es el que hace la autopsia. Por eso yo siempre digo, el lugar del hecho, la escena del crimen, es el 50, el 60 o el 70% de lo que uno va a ver después en la morgue, ¿sí? En la mesa de Morgani, en la morgue famosa. Ahí podemos confirmar lo que vemos, ratificar lo que vemos o ver que podíamos haber interpretado algo diferente y se piden unos estudios para complementar siempre o ratificar o avalar lo que nosotros hacemos. Entonces, esa es la diferencia. Se actúa de la misma manera, el trabajo es el mismo, lo que decimos nosotros para que ustedes tengan una idea, los oyentes tengan una idea, los médicos forenses empezamos a trabajar cuando los otros terminan. Esto está claro.
Esto está casi como de libro, como de manual, ¿no? Nosotros trabajamos cuando los demás terminan, ya sea porque pasó en el hospital, previo a algo violento, ya sea porque hay una situación dudosa, hay algo que culpa a una labor profesional anterior, hay algo que tiene que el juez o el fiscal investigar, y entonces ahí nosotros empezamos a hacer. Y siempre previamente hay una consulta del médico de forma natural, ya sea porque lo vio en la urgencia, ya sea porque lo consultaron antes, porque actuó, porque le correspondía en la sala, en el hospital, o en la vía pública, lo que fuera, o en el asistencialismo. Este, Trabajamos cuando los demás terminan, es prácticamente una sentencia, ¿no? Lo que hacemos esto lo sabemos muy bien y sabemos por qué lo decimos. Pero bueno, volviendo al anterior, esa es la diferencia. En la provincia de Buenos Aires, cuando uno cruza el ámbito de la capital federal, en la gran mayoría de los casos, el médico que va al lugar del hecho es el que hace la autopsia después. Y ahí tiene las dos cosas más relevantes para tener una idea. Bueno, y en el lugar del hecho, cada uno, o en la escena del crimen, cada uno tiene una obligación, cada uno tiene una tarea, sabe perfectamente cuál es el momento en que el médico va a actuar y cuál es el momento en que primero se preserva el lugar del hecho, se trata de evitar la contaminación, se trata de que nadie se acerque, se trata de que nadie altere la escena primaria, o si es la escena primaria, o si es la escena secundaria, o algo por el estilo. ¿Cuál es la Y diferencia? ¿Cuál es una escena primaria y una escena secundaria, Carmelo? la escena primaria es la que nosotros observamos que el crimen o el hecho violento se produjo en ese lugar y no fue traído, no fue plantado, no fue implantado en ese lugar. Es decir, Ajá. cuando las características del relevamiento de lo que uno hace en el lugar donde apareció el cuerpo o en el lugar donde se produjo el escenario violento no fue trasladado ni fue depositado, sino que todo se produjo en ese lugar. La Ajá. escena secundaria sería que el hecho se produjo en otro lugar y fue trasladado a ese lugar para tratar de evitar lo que nosotros decimos las dos cosas, ¿no? Primero se evita el crimen y después se trata de evitar al victimario, no se trata de evitar a quien lo hizo. O se trata de que se desconozca o se enturbie o se empañe la investigación como para que no se descubra quiénes o quiénes cometieron semejante crimen o semejante hecho. Carmelo, Sí. ¿es verdad que el tiempo transcurrido es posible determinarlo con bastante aproximación, desde el hecho violento o el fallecimiento de la persona a lo que ustedes encuentran en la escena? Sí, hay circunstancias en las cuales, obviamente que cuando el hecho o la muerte se produjo de manera reciente, lo que nosotros llamamos las, las diferencias o los efectos tanatológicos primarios de la muerte, nos orientan a nosotros a pensar que, por ejemplo, la temperatura, el cambio ocular, las manchas, es decir, nosotros sabemos que el cuerpo primero se enfría, después se mancha y después se endurece, digamos, en ese tipo de tiempo mezclado, ¿no? No es que primero empieza uno, termina el otro y empieza el otro, no. Los tiempos tanatológicos son de manera simultánea. Lo que ocurre es que lo que primero aparece es el enfriamiento, por decir de alguna manera, que hace que uno pueda pensar con la temperatura axilar o rectal, lo que fuera, a ver la diferencia que pudo haber tenido entre el hallazgo y la muerte. Y después, por supuesto, si las manchas y la rigidez hace que siempre pensemos de menos de 24 horas, menos de 12 y todo lo demás. Y después, quizás con otras cosas más de laboratorio, del humor vítreo y todo lo demás, podemos acercarnos mucho más en detalle a esas 2 horas o 4 horas que nosotros damos como alternativa, porque obviamente los efectos internos o las temperaturas o todo lo exterior puede modificar de alguna manera
acelerar o enlentecer la descomposición cadavérica. Entonces, también nosotros tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto porque no podemos ser tan específicos ni tan rígidos ni mantenernos en una postura cuando existen otras formas de poder de alguna manera determinar la data de la muerte con mayor precisión. Pero en el lugar del hecho, nosotros tenemos dos cosas. En el mundo se trabaja de dos maneras. En algunos países como nosotros, en Estados Unidos, en Europa y todo lo más, en algunos lugares de Europa, nosotros asesoramos en el lugar del hecho al fiscal o al ayudante o al representante de la justicia que esté en ese momento y le decimos, mire, para nosotros en este momento y en estas circunstancias, la muerte se produjo de esta manera, aproximadamente hace tanto tiempo, etcétera, etcétera. Y después hay otros lugares donde el cuerpo se lleva tal cual está y se lo lleva directamente en la morgue y en la morgue se hace absolutamente todo el proceso. Formas que de alguna manera identifican estilos de procedimiento que si bien para nosotros no marcan mucha diferencia, en algunos lugares prefieren llevárselo al cuerpo para que se contamine lo menos posible con la manipulación, el acercamiento de las personas, lo que lo quieren ver, el testigo, el fiscal, el fotógrafo, el planimétrico, el balístico, el de rastros, o sea, van de alguna manera dejando su impronta, van dejando ADN en su accionar y entonces pueden mezclar un poco, contaminar la situación. Pero bueno, en otros lugares para evitar eso, se llevan el cuerpo directamente a la morgue y ahí empieza el trabajo de ellos. Ahora, Carmelo, usted mencionó a varios profesionales diferentes, planimétrico, rastros, químico, balístico. Ese es un equipo que habitualmente trabaja junto, o sea, visitan el lugar del hecho en forma conjunta y elaboran en ese momento prácticamente un informe que resulta ser muy abarcativo. Sí, Entonces, la imagen de las películas no es tan cercana a la realidad. Es más parecida a la escena en la cual llegan varios vestidos de blanco al lugar del crimen, con sus herramientas, con sus equipos, con sus cámaras de foto. Eso se acerca más a la realidad de nuestra región que la escena que describíamos en la presentación del programa. bueno, las dos cosas se dan. Yo siempre digo, las licencias de los escritores o la licencia de los directores cuando hacen una filmación o narran una película o una serie o una miniserie o lo que fuera, siempre hay una adaptación. Una adaptación que si bien, por eso siempre dice, esto se basó en hechos reales, no quiere decir que todo lo que se vio en esa filmación, en esa película o en esa manera de expresar algo de manera cinematográfica, televisiva, sea lo que realmente haya pasado. Basarse en hechos reales tiene muchas licencias, por eso digo, no dicen esto fue la realidad, no, 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 basado en hechos reales es el nudo de la situación se respetó, pero todo lo demás que completó ese nudo central de la escritura o de la narración o de la filmación tiene sus adaptaciones. Por Carmelo, eso, y sí. con vuestra experiencia, la tuya, me imagino la de tus colegas más frecuentes, ustedes llegan a un lugar del hecho y en pocos minutos me imagino que configuran una imagen de lo que ha sucedido. Tienen mucha experiencia, mucha cosa vivida, ¿no? Sí, pero también hay que tener en cuenta que si bien nosotros podemos tener mucha experiencia, nunca nos debemos engañar porque cada situación, aunque parezcan parecidas, tiene sus particularidades. Yo nunca me guío por esa situación de decir en la primera impresión o en la segunda impresión con lo que me parece que pudo haber ocurrido. No, no, no. Más allá de que uno inspecciona todo, evalúa todo, respeta
obviamente que respeta la profesión de todos los colegas que trabajamos y colaboramos para la justicia, respetándonos mutuamente, intercambiamos, obviamente, hacemos una producción de lo que hemos visto y después de lo que vamos a escribir o lo que vamos a fotografiar, que es lo que importante, que es lo que no se debería hacer tan relativo, o sea, para tener tan en cuenta. Mire, un investigador, para que se dé una idea, siempre mira y busca lo que es relevante para la investigación. Y hay otros que le parece importante o relevante cualquier otra situación que uno no le daría tanta jerarquía. Por eso, muchas veces la opinión de los otros la respetamos, pero no nos dejamos influir por nada. Nosotros hacemos nuestro trabajo en base a lo que vemos, observamos, escuchamos, obviamente, porque hay comentarios. Es decir, si uno escuchó a un vecino decirle que se oyeron 3 disparos, 4 gritos, que vino corriendo por acá, entonces uno sigue rastros o sigue buscando indicios que después pueden ser una prueba o una semiprueba, y bueno, y en base a eso va a emitir una opinión final. Carmelo, ¿y te ha pasado de llegar a una escena que tu instinto te diga debe haber pasado tal cosa, a pesar de ello hacer el informe con objetividad y que la investigación posterior demuestre que había pasado otra? A ver, puede ser que yo haya interpretado una situación y que el médico que hizo la autopsia después de que yo haya intervenido observó con mejor detalle, con mejor luz y con mejor precisión y con la lupa y con todo lo que mejora una perspectiva a través de la apreciación de un cuerpo, obviamente que pudo haber sucedido. Eh, lo que me ha pasado comúnmente cuando hay, por ejemplo, un homicidio donde hay múltiples heridas de arma blanca, decir en el lugar del hecho que fueron 24 y resultaron ser 26. Claro, pero no es que te cambió el hecho directamente, no es que encontraste una sorpresa. No, pero sí ha pasado que yo pude haber dicho una intoxicación con un gas y pudo haber sido otro, pero normalmente coincidimos. No me ha pasado, eh, no me ha pasado porque, bueno, uno puede rectificarlo antes de producir el informe o de ver las Está cosas, claro. que un disparo haya ingresado por la espalda y en realidad ingresó por la parte delantera, pero no, esas cosas no me han pasado porque hay cosas que son de dudosa interpretación, ¿no? Por eso yo siempre digo, hay que decir, acá impresiona esto, déjeme que después lo confirmo en Claro. en la autopsia. Carmelo, ¿y No, es verdad que alguna información o mucha información que se recaba en una escena se mantiene en secreto porque después puede ser significativa para la prueba, para la investigación, que se guarda en reserva información que se obtuvo? ¿Es lo habitual? sí, obviamente. Nuestra labor siempre es una labor reservada. Nosotros hacemos la información y va directamente a la investigación o va directamente al, al juez o al tribunal, depende de quién esté investigando la Comprendo. muerte o el ¿Y hecho. cuál es el rol de la psiquiatría forense? Que es una imagen que a veces tenemos más difusa los que no conocemos estos temas. ¿Qué es la Bueno, psiquiatría por forense? eso se lo decía, por eso se lo decía al principio, que también la psiquiatría tiene su campo muy vasto. Es como yo siempre digo, los psiquiatras forenses analizamos al individuo que ha cometido un delito, fundamentalmente es eso. Y si ese delito lo cometió con la capacidad de discernir o si el delito lo cometió bajo los efectos de algo que le pudo condicionar su forma de pensar o su forma de actuar. En esta síntesis está enmarcado absolutamente lo que hace, lo que dijo y lo que pensó. Pero bueno, es muy vasto, muy amplio, y ahí sí las interpretaciones son más sui generis,
porque muchas veces el individuo, al momento que uno lo evalúa, te termina diciendo algo y después cuando le hace la segunda evaluación, quizás lo primero estaba contaminado por otras circunstancias que pudieron haber sido emocionales, que pudieron haber sido interferidas por alguna sustancia o porque estaba alcoholizado, o porque de alguna manera o tuvo un traumatismo. Bueno, situaciones en las cuales uno siempre tiene que estar presente y muchas veces los traumatismos, los golpes o las heridas que uno no ve, después se terminan desarrollando con mayor certeza al cabo de las horas. Por eso ahí también uno siempre pone que al momento del hecho la conducta del NN o quien fuera se interpreta como bajo estas circunstancias, pero también hay que tener ahí la reserva precisamente por eso. Yo le puedo comentar muchísimos casos en los cuales hemos tenido individuos que han provocado un delito y de pronto dice, bueno, seguramente por la forma, por lo que hizo, cómo se condujo y cómo se lo encontró, obviamente no estaba en su sano juicio, o sea, estaba perturbado de alguna manera o estaba bajo los efectos de alguna sustancia. Y cuando pasa ese efecto, no lo recuerda, no sabe qué pasó, no sabe lo que hizo, y entonces ahí tenemos que ver exactamente si fue premeditado al principio o si de alguna manera las circunstancias se dieron y se interpretó de diferente forma al momento de hacer el informe. Al momento del hecho, al momento de la circunstancia, al momento de la evaluación, pasa esto. Y si uno tiene alguna duda, ampliaré después con otras cuestiones que tienen que ver con los testigos, con sus antecedentes, investigar a la familia, investigar a los otros, no investigar, sino relacionarse con los otros profesionales para ver si realmente presentaba alguna patología previa y después pudo haber tenido un episodio o un brote o algo por el estilo que lo haya manifestado de esa forma sin que haya tenido la voluntad de hacerlo, sino simplemente fue guiado por algo o por alguien que le decía que tenía que hacer esas cosas, entonces ahí condicionó su conducta y su forma de actuar. Digo, no es fácil ninguna de las dos cosas. La psiquiatría forense tal vez tenga algún otro aspecto más oscuro, pero digamos que está también en el timing, está en la profesión, está en conocer exactamente lo que uno muestra y lo que no muestra, en lo que dice y en lo que guarda, en lo que trata de decir, pero siempre del lado de atrás, siempre buscando algo más de lo que muestra. Y ahí está, de alguna manera, no el secreto, pero sino la forma de cómo uno tiene que abarcar o la forma de cómo uno tiene que ir buscando si realmente, porque al principio una persona puede tener una conducta medianamente aceptable y después con el tiempo, minutos o un poco menos o más, ahí apareció el núcleo irritativo y entonces hace una implosión interior que ahí demuestra verdaderamente si esa persona tenía antecedentes psiquiátricos o si realmente estaba influenciado por algo, por alguien, o por una sustancia o por algo. Por eso digo, hay que tener mucho recato, mucha tranquilidad, mucha mejor percepción y observación, no solo de las personas, sino también de lo que uno ve para después hacer una evaluación, o sea, un análisis concreto que pueda llevar a ayudar a la justicia a resolver un caso de una manera más cercana a la realidad posible. Doctor Napoli, usted lleva muchos años en un contacto diario con situaciones que en realidad para la mayoría de la gente son muy inusuales. ¿Cómo es convivir con la violencia? Sí, Raúl, convivir con la locura y con la muerte es una forma de valorar la vida. Es como que la vida tiene un plus para nosotros. Quienes tratan de interpretar por qué hacemos lo que hacemos y por qué decimos lo que decimos, van a comprenderme en esta especie de síntesis, ¿no? La locura y la muerte es la no vida.
cuando uno convive con la no vida, a la vida le da un valor superlativo, le da un IVA, le da un anabólico, le da una, digamos, un valor diferente, ¿no? Un valor diferente. Por eso quienes la transgreden, quienes irrumpen o quienes cometen esa violencia contra las personas, indudablemente están cometiendo mucho más que una violencia hacia el otro, porque en algunos casos las personas terminan de ser lo que son para transformarse en objeto, y ahí es donde la situación termina por cerrar en algunos casos donde el objeto es eso y entonces uno puede hacer con eso lo que quiere. Manipularlo, maltratarlo, violentarlo, someterlo, esclavizarlo o matarlo. Cualquiera de esas situaciones repudiables que no merecen ningún comentario agregado, pero eh, nosotros, la locura es la pérdida de la capacidad de razonar como los demás, ¿no? Y ahí es donde terminan siendo también personas que eran muy parecidas a nosotros y terminan mal, diferente, y otras personas de la misma manera, que hasta ayer eran iguales a nosotros y terminan en la, en la mesa de Morgani. Eh, Carmelo, usted lleva varios años conviviendo con esto, con estas emociones, con estos horrores. Le quiero preguntar, ¿ha ido empeorando década a década el nivel de violencia? Mire, Raúl, yo creo que uno tendría que basarse en la estadística. Obviamente que cuando se hacen estadísticas uno puede comparar. Ahora se hacen estadísticas de femicidios y indudablemente el femicidio es una curva exponencial en los últimos 20 años. Antes el femicidio se trataba de una manera diferente. Era lo mismo, pero tenía otra categoría. ¿Por qué? Porque la mujer fue de alguna manera empoderándose para tener una categoría diferente y entonces ahora el femicidio termina siendo como odio o como razón para quitarle la vida a una mujer, una especial, un homicidio especial. En unas épocas, por ejemplo, hay un distrito como La Plata que por ahí tenía más incidencia en los homicidios o en las muertes violentas, en otros momentos era La Matanza, el otro momento era San Martín, el otro momento era Loma de Zamora, pero siempre, por regiones, siempre la estadística fue más o menos similar. Obviamente que el crecimiento demográfico, la implosión social hace que, y las condiciones del hombre, y la forma en que se maneja, la forma en que madura, en la forma en que se va guiando su inteligencia emocional y su capacidad de crecer dentro de un ambiente adecuado, hace que todo lo disociado, todo lo no adecuado, todo lo disfuncional, todo lo que puede influir en una evolución natural, en una crianza natural de una persona, de un chico, de un adolescente, va a tener después una respuesta a corto plazo. Carmelo, se lo pregunto porque para mucha gente existe ese concepto o ese, digamos, paradigma de que la incidencia del narcotráfico, de las sustancias psicoactivas, han aumentado el umbral de violencia en los últimos años. ¿Ustedes que están en la realidad, lo visualizan eso o es un mito? No, no, no. A ver, también, pero yo con eso, con ese criterio lo llevo hace muchos años atrás y te podría decir lo mismo. Las mafias, las organizaciones, los parapoliciales, los grupos de violencia en las sectas y todo lo demás podrían hacerse lo mismo. Nosotros ahora sí estamos haciendo estadística con respecto a si la violencia por sectores, estamos hablando por sectores, como en este caso podría ser Rosario, podría interpretarse como que obviamente la incorporación del narcotráfico, el menudeo y todo lo demás ha provocado una escalada de violencia que llama la atención. Pero si uno hace estadísticas del pasado, con la demografía del pasado, con el índice demográfico del pasado y lo que sucedía, ¿no? Con los asaltos, los robos, Ujú. los,
las cuestiones que se planteaban en aquel entonces, los grupos mafiosos, el paramafioso, la trata de blancas y todo ese tipo de cosas podrían darse también en esa misma circunstancia. El índice demográfico del crecimiento más el advenimiento de las drogas, el menudeo, el tráfico y que ya la Argentina dejó de ser un país de tránsito para transformarse en un país de consumo o de acá hacer cocinas como para poder distribuirlas en los pequeños guetos que son estas zonas que yo le estoy diciendo de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, seguramente la violencia fue increciendo. Y esto es natural y es lógico. Carmelo, Pero, sí. con tantas situaciones extremas vividas, ¿hay alguna que realmente le movió el piso? ¿Hay alguna situación con la que usted a veces sueña a la noche o cuando la recuerda realmente se emocione? Mire, Raúl, si yo haría eso, no podría ejercer la profesión, esto es indudable, porque nosotros podemos contaminarnos o podemos ser objetivos hasta un cierto, o subjetivos hasta un cierto momento. Después, si perdemos la objetividad, ya perdemos nuestra esencia y nuestra forma y nuestra profesión. A mí siempre me perturbaron mucho los bebés o los niños, que accidentalmente o de manera violenta fallecen. Primero porque no tenían derecho a hacerlo y después porque tenían una vida por delante. Y después, tal vez los ancianos en la última etapa, la tercera edad, donde los roban, o tenían una costumbre hace poco, hace unos años atrás, que los robaban porque se enteraban que tenía una pensión de Italia o algo por el estilo, los ven más vulnerables y todo lo demás, y entonces irse de la vida de esa forma me parecía indigno. Pero le voy a contar un hecho simple para que fue diferente, no al resto, porque yo le puedo asegurar que cada caso es diferente, pero se lo voy a contar en unos minutos sintéticamente para no, alargar una secuencia que no corresponde. Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos por costumbre que el que trae el cuerpo, o sea, la morguera con el cuerpo, viene acompañado de un policía que es el que de alguna manera se lleva el acta transcripta de lo que pasó con la causa de la muerte para que el fiscal después haga la continuidad de su investigación. Un día teníamos mucho trabajo, fue una circunstancia de verano, muchos ahogados en la tosquera, eran 6 o 7 chicos que se habían ahogado en la tosquera, y de pronto viene un suboficial de la policía por un caso de un accidente y nosotros hacemos la autopsia. Después me llaman de la central operativa que viene el cuerpo de un chico, de un adolescente que había chocado con su moto cerca del lugar donde estábamos nosotros, que nos quedáramos que la ambulancia nos iba a llevar el cuerpo. Ya tenía la ambulancia con el policía, nos traía el acta de lo que había pasado en ese accidente. Cuando se estaba yendo el policía que se llevaba el otro cuerpo, le digo, por favor, quédese, que me van a traer otro cuerpo y no viene sin policía, si usted me hace el favor, toma las imágenes y después me las pasa. Sí, como no tiene ningún problema. Bueno, me traen el cuerpo estaba bastante desfigurado. Cuando hacemos todo lo que tenemos que hacer, lo limpiamos y todo demás, lo llamo yo al policía para que tome la fotografía correspondiente. El policía se retira, no dice nada, y al poco tiempo, a los 2 minutos, 1 minuto, sentimos una caída, un estruendo del pozo. Nosotros teníamos la morgue abajo, pero había oficinas arriba, y a los pocos minutos me dicen, es el policía que se suicidó. Yo digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que vio? Y después nos dimos cuenta que el hijo que estaba en la morguera,
el que lo habían traído y estaba en la mesa de Morgani era hijo de él. Claro, me imagino, circunstancias de ese tipo dejan una huella. Celebro, Carmelo, que cuando le pregunté acerca de ese tema, la reacción que usted haya tenido sea decirnos que cuando uno enfrenta estas cosas, honra más la vida. Gracias por ese mensaje. Muchas gracias. Gracias a usted, Raúl. Esto fue Hijos de Punta. Raúl Coe, todos sus invitados y una muy buena charla.